Bueno, y repasando y recorriendo esta feria del libro, la verdad es que es una maravilla poder conocer historias, algunas duras, Sí, pero todas importantes. mucho Porque sobre... lo son en la manera en que ella tiene su propio libro para contar una historia. Victoria Sol-Gil, buenos días. Buenos días. Eres uruguaya. Sí, Con adoptada. Con raíces españolas, Sí, también sí, sí. estadounidenses, has Sí. vivido en Tenerife. Sí, toda la O sea, infancia. tienes una mezcla explosiva, ¿no? Sí, 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 Y ahora como estás yo. aquí. Sí. Me decía, mira, yo soy todo eso, aquí tienes delante De frente. todo ese resultado. Bueno, Victoria, decía que hay historias difíciles de contar Sí, mucho. y que además para ti suponen Un mal trago. un mal trago, porque es una historia tuya que has vivido tú, la que Muy presentamos en este libro que tenemos aquí, El Este Día mismo. de la Vergüenza. Primero, bueno, Sí. vamos a hablar primero de este. Vale. Este fue el primero, ¿no? Ese fue el primero, que es de ciencia ficción. Vale, y Con ahora ese vamos yo a por el disfruto. segundo. Con Bien. ese yo disfruto Este escribiendo. libro, El Día de la Vergüenza, fue tu primer libro. Sí. Cuéntanos cómo comienza todo, cómo comienzas a escribir, por qué te decides a Belanzo. Bueno, empiezo a escribir muy chica. Con 13 años empiezo a escribir por diferentes motivos que luego contamos. Y hago relatos y poemas y todas esas cositas. Y este libro lo empecé a escribir con mis hijas adolescentes hace 15 años. ¿Cuál? ¿El segundo? Este lo empecé a escribir con mis hijas adolescentes y es un libro de ciencia ficción. ¿Y qué cuenta este libro? Pues mira, este libro está basado, porque yo soy muy fan de la ciencia, y entonces está basado en cosas que podrían ocurrir en el 2600 y podría el planeta Tierra irse al cuerno y tendríamos que sobrevivir como pudiéramos. Entonces, en ese libro, de lo que trata es, tiene su protagonista, que obviamente es una mujer, no por nada, porque yo soy una mujer, entonces me siento identificada. Y la protagonista pierden a sus padres, es ella y su hermano, y tienen que salir adelante en ese mundo que es súper complicado, súper difícil, con muchos riesgos físicos, vitales, hambre, y tienen que salir adelante como sea. Les ayuda la tecnología, está todo el mundo luchando a una. Hay un malo súper malo, por supuesto, pero ahí hay muchas ideologías diferentes, tanto de un lado como del otro lado, y todos se tienen que entender porque si no se van al cuerno, que es un reflejo, una alegoría de la sociedad actual. Entonces, yo no escribo en vacío, yo no escribo el nenito Este que libro saca una está flor. hecho para pensar. Hay que pensar. ¿Qué pasa? Que hay niños de 13 años que lo han leído y han flipado y están esperando el segundo, que ya lo he terminado, pero no me ha dado tiempo. Y hay adultos que lo han leído y les ha encantado también. Se lo han devorado en una tarde porque es una novelita corta, entonces no es un libro pesado. Victoria, ¿y el título del Día de la Vergüenza es porque como sociedad, como seres humanos, estamos llegando a un momento que todo es culpa nuestra, claro? El título del Día de la Vergüenza, voy a hacer un pequeño spoiler, pero no pasa nada porque es del primer capítulo, nada más. Bien. Entonces, esto es real. En el 2600, como tantas pelis y libros que hay ya, esto es real. Existe el asteroide Eros, lo podéis buscar, y se acerca a la Tierra. Y en el 2600 es una época peligrosa. Si hay cualquier cosa que se desvíe de su órbita, como la peli Armageddon y estas cosas, nos puede machacar. Entonces, el libro trata de eso, que como en Armageddon lo desvían, en el mío no lo desvían. Entonces, intentan todo, no se puede, y deciden empezar a construir búnkers para refugiarse de ese meteorito. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama el Día de la Vergüenza? Porque evidentemente el que tiene mucho dinero tiene su propio búnker. El que no tiene mucho dinero tiene que ir a los del gobierno, que ha hecho para la generalidad de la gente, y mucha gente se queda sin búnker. Y los países pobres... Y ahí se descubre la raza humana, ¿no? Claro, como los países pobres se quedan sin salvarse, y por eso ese día se le conoce como el Día de la Vergüenza, y está presente a lo largo de todo el mundo. Cojo a los dos libros, vale, porque este fue el primero, pero este que asoma por aquí sí. nació gracias al primero. Está vinculado, y además este sí que es un libro muy íntimo, muy difícil de escribir, sí. Porque toca temas muy duros. Muy duros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nace este libro?
Pues mira, ese libro nace porque estaba buscando la portada para el segundo, que ya está escrito, del Día de la Vergüenza. Vale. Entonces me acordé que yo cuando era pequeñita, con unos 14 años, había hecho un dibujo de la bomba atómica de Hiroshima, que me lo habían contado en el instituto, me había impresionado muchísimo. Y hice un dibujo a lápiz ¿Y de tú una mamá. querías ese dibujo para la portada del segundo? Sí. ¿Que la va a llevar? La va a llevar. Lo he hecho, la va a llevar, pero es que claro, a eso voy. Entonces yo quería esa portada, entonces busqué ese dibujo para inspirarme. Era de una madre muerta con un niño en brazos, con el hongo de la bomba atómica detrás. Entonces lo había hecho yo a lápiz con 14 años. Quería inspirarme. Encuentro el dibujo. ¿Por qué lo busco? Porque pasa el genocidio en Gaza el año pasado. Yo lo considero un genocidio. Entonces quería que por lo menos mi granito de arena, igual que les hice un poema a los niños de Gaza, pues quería que en la portada se reflejara. Entonces saldrá una mamá con su hijo en brazos también. Y bueno, los colores te indican que unos son palestinos y el dron es israelí. Y es así, y esa es mi portada. Y ¿qué pasa? Que cuando encuentro ese dibujo que estaba buscando para inspirarme, encuentro en esa bolsita que llevaba 20 años sin abrirla, un montón de poemas. ¿Que están aquí? Claro, de manifiestos, de cartas, literatura, escrito entre los 13 y los 20 años. Entonces, claro, visto desde ahora en la retrospectiva, me doy cuenta de tantas cosas, porque yo tuve una infancia muy mala. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 9 meses, por eso mi seudónimo es Victoria Sol Gil y no uso el apellido de mi padre. Porque no se lo merece, ¿no? No se lo merece. Mi hermano, incluso que es músico, no usa el apellido de mi padre, y eso que a él sí lo crió. A mí me abandonó, pero a él sí lo crió. En fin, que agradezco que me haya colaborado en lo que le tocó para traerme a la vida, pero ya está. Entonces aceptó mis apellidos, pero a la hora de algo que quiere transmitir empoderamiento y superación, no corresponde, no le corresponde nada. No, él no estuvo allí. Exacto. Tuviste una infancia difícil. Sí. ¿Qué otras cosas marcaron tu infancia? Mi padre nos abandonó y la segunda pareja de mi madre era un maltratador. Entonces este hombre le pegaba todos los días, la forzaba sexualmente, por decirlo de una manera delicada. Yo crecí viendo los ojos morados de mi madre, crecí viéndola inconsciente en el suelo varias veces, que no sabía si salía viva. Muy complicado. Entonces para mí encontrar esos poemas me revolvieron muchísimo. ¿Por qué empecé a escribir? Porque mi madre murió. Mi madre cuando yo tenía 10 años, 9 años, la intentó matar, la dejó tirada en una cuneta con la cabeza abierta. Ese hombre sigue libre a día de hoy, porque en ese entonces la ley no está como estaba ahora. Por eso ahora cuando alguien protesta por la ley, por no sé qué, digo, mira, habrá cosas que pulir, pero que no volvamos atrás. Victoria, para ti la poesía en ese momento que estabas pasándolo tan mal se convirtió como en un refugio, ¿no? Fue después. Yo estaba en modo supervivencia, yo he hecho mucha terapia, evidentemente, y a mí se me ha explicado que yo llevaba toda la vida en modo supervivencia, así, y hasta el día de hoy sigo. Entonces mi familia me contaba cuando me adoptaron ellos, los hermanos de mi mamá, mi madre murió, me adoptaron ellos, me contaban que yo era muy callada, que yo no hablaba, que yo llegaba del instituto, me iba al cuarto, llegaba del cole, me iba al cuarto, Vicky, ven a comer, voy, iba, comía, me iba al cuarto, todo el día encerrada. Pues resulta que escribía, lo sacaba todo, ya cuando me vi en un entorno seguro, fue cuando yo lo sacaba escribiendo. Y eso está todo ahí. Encuentras estos poemas y dices, esto lo tiene que ver todo el mundo. Sí, porque quiero, sobre todo cada pequeña poesía, y cada poesía tiene un pequeño prólogo, porque quiero que la gente entienda el contexto, de dónde sale, como si fuera la carrera de filología que estoy haciendo ahora. La gente tiene que entender de dónde sale, por qué el autor escribió eso, qué tenía en su corazón, qué le estaba pasando. Entonces hay un pequeñito prólogo de cada poema. Y ahí lo digo, que no hay excusa para esas madres que aguantan, porque dicen que es
no, que es que es el amor de mi vida, que me trata bien. No, eso no es el amor. Es un monstruo que te está convirtiendo en una dependiente emocional, en una inútil, en una sumisa, solo lo que haces eres una esclava y no te das cuenta y te va minando el cerebro. Cuando la gente dice, ¿por qué no denuncian? Están abducidas esas mujeres, es como una secta. Tú no sales con un hombre muy guapo y muy elegante y que te invita a cenar y te da un tortazo en la primera cita y vuelves a salir con ese hombre. No, eso no es así, eso va de a poquito. Pero desde fuera parece fácil. Desde fuera parece fácil. Ay, no fácil. Denuncia, pues si no denuncia su problema es. Claro, no, hay que ayudarla y hay que ayudarla desde fuera, porque esa mujer no puede. Victoria, entonces, este libro que tenemos aquí, perdón, del que estamos hablando, que tiene historias súper duras de tu infancia y que además has sacado y has publicado como armas para que se empoderen, para que no se crítica a ese tipo de actos. Que es el amor de mi vida o que es que mis niños necesitan un padre, no necesitan. Relatos, poesías y otras tantas tonterías. Ahí, todo lo que porque está abrazado. Esa sección que hablamos es la segunda y está abrazado por poemas que son aptos infantiles para que esas mamás se los puedan leer a sus hijos y por el otro lado por relatos cortos y artículos de opinión. ¿Dónde podemos encontrar todos tus libros? En Amazon. Yo soy autopublicada porque publicar con editorial es carísimo. Yo antes tenías esa idea romantizada de que voy a decir que he escrito un libro, ¿no? Y entonces todas las editoriales me van a decir, envíanos tu manuscrito. Y la que dice, ¡ay, yo te lo publico! Pues no es así de fácil. Así. Bueno, pero hoy en día... Nadie me dijo, envíame tu manuscrito. Me enviaron facturas. Me dijeron 6.000 euros y te sacamos un bestseller. 600 y te sacamos 50 copias y lo repartes tú. Y yo no me lo puedo permitir. Bueno, esa es la cara oculta de los libros, pero es así y está bien que lo cuentes. Claro. ¿Es tu primera vez aquí? En esta feria, sí. En esta feria, ¿Vienes con alguna asociación? Con la Asociación de Escritores de Mijas, que es fantástica, que se preocupan mucho, que lo intentan hacer todo perfecto y consiguen muchas cositas poco a poco y está muy bien, la verdad que te sientes arropada. Pues muchas gracias por estar aquí este ratito. De nada, gracias a ti por la voz. Me ha encantado conocerte. Y a mí también. Gracias. Y que te veamos más por aquí. Vale, cuando queráis. Yo encantada. Y nosotros seguimos conociendo a más autores.